Hola a todas y a todos, estamos en un nuevo Salud con Alma, el último del año 2025, y en este programa vamos a dedicarlo al tabaquismo, colaborando con la red PITA, la red del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía. En este sentido, hay que decir que el tabaquismo sigue siendo un problema relevante de salud pública en España y en Andalucía, sin duda alguna, que persisten desigualdades territoriales en España. Hay comunidades que se fuman más que en otras y una de las que se fuma más es en Andalucía. Y también hay desigualdades de género. Los hombres fuman más que las mujeres, aunque hay una tendencia de cada vez más chicas fuman, ¿no? En ese sentido, hay un desplazamiento del consumo tradicional hacia nuevos dispositivos, lo cual sin duda alguna genera nuevos retos, nuevos planteamientos que hay que tener en cuenta. Sabemos que más o menos el 23% de la población en España fuma a diario, 2,4% fuma ocasionalmente y un 25,7% es exfumadora. Hay un 49% que dice que no haber fumado nunca, ¿no? Por tanto, hay con hombres un 27,6, mujeres fumadoras diarias un 18,6, por tanto hay 9 puntos porcentuales más de hombres que de mujeres. España ocupa el puesto número 13 de los 27 países de la Unión Europea, según Eurostat en el año 2019, ¿no? Siendo los países donde hay menor consumo Francia o Grecia y donde más Alemania, Italia o Portugal, ¿no? En España, comunidades que más fuman: Asturias, Baleares, Andalucía; las que menos fuman, Navarra, la que menos fuma, y luego Castilla y León y País Vasco, ¿no? Y también decía antes, los hombres fuman más que las mujeres, que es un elemento que hay que tener en cuenta. Por último, un elemento que hay que valorar y que hay que tener en cuenta. Según la encuesta Estudes que hacen escolares de 14 a 18 años, el 54,6% ha probado el vapeo alguna vez. Esto es un incremento de 10 puntos con respecto al año 2021 y solo el 33,4% ha fumado tabaco tradicional alguna vez. Por tanto, el vapeo sigue siendo una tendencia cada vez más alcista y que hay que tener en cuenta. Y esto, todos estos datos, todas estas cifras, las cuento porque vamos a hablar de tabaquismo, vamos a hablar de la ley nueva de tabaco, vamos a hablar de marketing social y tabaquismo, vamos a hablar de las consultas de tabaco en los centros sanitarios, y vamos a hablar con Alicia Conde, primeramente. Alicia Conde es neumóloga del Hospital Clínico Universitario de Granada. A partir de ahí vamos a hablar con Esteve Fernández, que es secretario general de Salud Pública a nivel de Cataluña y ha sido la persona que ha dirigido el centro colaborador de la OMS en España sobre tabaco, por tanto una persona clave en el ámbito del tabaco. Y en tercer lugar vamos a tener una persona experta en marketing social, profesor de la Universidad de Granada, que es Juan Mirrey, que nos va a contar algunas claves sobre estos temas. Vamos a oírles y luego comentamos para hacer. Estamos con Alicia Conde. Alicia es neumóloga del Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada, además profesora de la Universidad de Granada. Un poco me gustaría, desde tu experiencia como neumóloga, Alicia, ¿qué impacto tiene el tabaco en las consultas diarias que tenéis en el hospital? Hay gente que pide dejar de fumar. Hay mucha gente que veis en las consultas que sigue fumando y que necesita dejar de fumar. ¿Cómo es esta historia? Bueno, pues imagínate, toda la patología que nosotros vemos tiene relación con el tabaco, bien porque el tabaco es su factor etiológico, prácticamente todas nuestras enfermedades tienen como factor etiológico al tabaco, y también porque el tabaco influye en la progresión de las mismas. Continuar fumando pues confiere a estas enfermedades, que son frecuentísimas, muy prevalentes en la población general, un deterioro rápido y peor. También tratamos el tabaquismo, porque aunque la gente no lo sepa, el tabaquismo es una enfermedad, está considerado como una enfermedad. Cuando hablo de patología que atendemos en la consulta respiratoria, hablo de enfermedades tan frecuentes y tan conocidas por la población como pueden ser la EPOC,
que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, las fibrosis pulmonares, la apnea del sueño, el cáncer de pulmón, por supuesto, pero también el propio tabaquismo. La prevalencia de fumadores que tenemos, la misma que en la población general. ¿La mayoría de la gente nos pide ayuda para dejar de fumar? Sí, la mayoría de la gente quiere dejar de fumar. Y en la medida de nuestras posibilidades, nosotros es una obligación que tenemos ofertársela, porque tengo que decirte que el primer punto en el tratamiento de cualquier patología respiratoria es el abandono del tabaquismo. Entonces tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, incluida la prescripción de todos los fármacos que están actualmente autorizados para que nuestros pacientes dejen de fumar. En ese sentido, hay gente que dice, pero yo fumo poco, ¿hay algún, diríamos, algún nivel, diría, que a partir de ahí es seguro para nuestra salud? No, no hay ningún nivel seguro de tabaquismo. Hay que no fumar nada. Un solo cigarrillo consumido al día tiene riesgo cardiovascular, produce riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no podemos quedarnos con que yo fumo 4 cigarrillos al día y eso no es perjudicial para mi salud. Eso es pues una mentira que se ha difundido y hay que concienciar a la población de que no hay ningún consumo seguro de tabaco. Y en esa línea, ¿veis muchos jóvenes que empiezan a fumar? ¿Hay mucha población joven que acude o que empieza a tener necesidades de dejar de fumar porque ha empezado muy joven? ¿Hay A jóvenes ver, en esa idea? ten en cuenta que la patología progresa con la edad, entonces nosotros atendemos a más población de más edad que jóvenes. Es verdad que tenemos muchos jóvenes también. Lo que pasa es que el grupo de los jóvenes tiene unas características especiales. Los jóvenes no se ven vulnerables, no se ven susceptibles a los efectos nocivos del tabaco. Si tú a un joven le dices deja de fumar porque tiene muchas posibilidades de desarrollar una EPOC o un cáncer de pulmón, el joven eso no lo siente como suyo, ¿no? Suelen pedirnos menos ayuda porque están iniciándose en el consumo, es un consumo más aceptado en su ámbito de edad que lo que ocurre en la población más mayor y suelen pedirnos menos ayuda. Es verdad que algunos lo hacen, pero sobre todo es la gente de más edad la que solicita ayuda para dejar de fumar. Igualmente, a cualquier paciente joven que sufre una patología respiratoria, hay que aconsejarle el abandono del tabaco. Y si es necesario ayudarle con un tratamiento farmacológico, es nuestra obligación hacerlo. También la de los médicos de familia, ¿eh? Sí, eso iba a decir, el trabajo que hacéis conjuntamente con los médicos de familia, es decir, el primer sitio donde van es a los médicos de familia y en todo caso luego van al hospital. ¿Cómo es esa relación, ese trabajo conjunto? Bueno, pues mira, depende. El abordaje del tabaquismo se lleva en atención primaria, porque así lo determinó el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía. Es verdad que nuestra atención primaria ahora mismo está súper sobrecargada y esto es una sobrecarga aún mayor. Pero yo creo que el abordaje debe de hacerse por la persona que esté formada para ello y en el momento en el que el paciente lo solicite. Es decir, si un paciente viene a mi consulta por cualquier otra causa y yo detecto que es fumador y le aconsejo que deje de fumar y él me pide ayuda para hacerlo, yo tengo que hacerlo, es mi obligación moral hacerlo. Y luego procurarle las revisiones o el seguimiento de la forma que sea mejor para él y también factible para nosotros, porque nosotros también estamos súper sobrecargados como todos los grupos sanitarios y todos los ambientes sanitarios, ¿no? Pero debe de hacerse en el momento por ejemplo, durante la hospitalización muchos pacientes nos piden dejar de fumar y es un momento muy óptimo para ello, porque el paciente se siente especialmente sensible al efecto nocivo del tabaco. Entonces es un momento muy bueno aquí en el hospital para iniciar un tratamiento farmacológico. Seguramente ese paciente va a ser revisado a posteriori en nuestras consultas por su proceso que ha condicionado el ingreso hospitalario y en ese momento también podemos hacer una revisión de su hábito tabáquico, de cómo va el proceso de deshabituación y a partir de ahí derivarlo a primaria o bueno, ingeniárnoslo de
la manera posible, con llamadas telefónicas, controles por parte de enfermería, en fin, ahí inventamos lo que podemos porque realmente en el hospital no tenemos disponibilidad para hacer un seguimiento como nos gustaría. Aquí en el hospital existe una consulta antitabaco que está destinada a los pacientes de difícil abordaje. Muchos de nuestros pacientes son pacientes de difícil abordaje porque, sobre todo los pacientes con EPOC, porque llevan muchos años fumando, tienen una carga tabáquica muy alta, tienen una alta dependencia de la nicotina, tienen trastornos psiquiátricos asociados, muchos de ellos depresión derivada de la misma evolución de su enfermedad, y eso necesita un seguimiento mucho más exhaustivo que a lo mejor no se le puede proporcionar en otro sitio. Y esa consulta también está destinada al personal del hospital. Es muy importante que el personal sanitario no fume porque tiene un papel ejemplarizante para el resto de la población. Bueno, pues ahí colamos lo que podemos y cuando necesitamos un seguimiento un poquito más estrecho y como te digo, en todas las consultas y en todos los ámbitos de hospitalización se hace también abordaje y tratamiento del tabaquismo. Cuéntame, está claro los problemas que genera el tabaco a nivel respiratorio, enfermedades respiratorias, a nivel cardiovascular y también en otras, en cáncer, como has dicho muy bien. ¿Qué ocurre en los pulmones de una persona fumadora? Eh, ¿Cómo le podríamos explicar a una persona que fuma qué es lo que le pasa en su cuerpo cuando lleva años fumando y todo lo que genera ese humo que va fumando, la nicotina, todos los procesos que tiene todas las componentes que tiene el tabaco? Bueno, voy a intentar resumírtelo porque esto daría para una charla eterna, ¿no? Aparte que, bueno, a mí es un tema que creo que se me nota que me apasiona y entonces podría hablar de esto, cuando me enrollo mucho me corta. Bueno, lo primero que querría decirte es que el humo del tabaco tiene 5.000 sustancias tóxicas. La gente alucina cuando nosotros le explicamos esto, porque la gente piensa que el humo del tabaco tiene alquitrán, tiene monóxido de carbono, pero no es consciente que tiene isótopos radioactivos, que tiene otros componentes como el amoníaco. A nadie se nos ocurre inhalar amoníaco, naftalina, que son las bolitas estas de alcanfor que ponemos en los armarios, en fin, una serie de sustancias que per se, cuando tú convives con ellas en tu vida habitual, te producen rechazo, ¿no? Y sin embargo están contenidas en el humo del tabaco, ¿no? Por no hablar de la nicotina, que es una droga, hay que llamarla por su nombre, que es una droga que es la que produce la adicción y es la que determina que el paciente fumador no pueda dejar de fumar y continúe fumando. Bueno, una vez dicho esto, el tabaco actúa a muchísimos niveles. Es un agente proinflamatorio muy potente, por lo tanto, inflama la mucosa bronquial. Tú piensas que el árbol bronquial son como tubitos, ¿no? Es como si fuera un árbol que se ramifica y estas ramas son huecas por dentro. Si la mucosa del árbol bronquial se inflama, se pone más gruesa y el calibre de la vía aérea disminuye. A esto se une que también el tabaco es un potente broncoconstrictor. ¿Qué quiere decir eso? Que potencia la constricción de la musculatura lisa. Si yo tengo una mucosa engrosada que ya me ha reducido la luz del bronquio y a eso se une una contracción del músculo liso, el calibre del bronquio disminuye mucho más. Con lo cual, eso genera muchas de las patologías obstructivas que nosotros tratamos, pues por ejemplo la EPOC, tan prevalente en nuestra población, o el asma bronquial. Aparte, el tabaco destruye, por llamarlo de alguna manera, el sistema de limpieza bronquial. Los bronquios están tapizados por unos pequeños pelillos que se llaman cilios, que lo que hacen es batir el moco. Es como un cepillo. Imagínate un cepillo que tiene pelos y barre la suciedad. Si esos cilios se destruyen, el moco no se puede eliminar, con lo cual se acumula. Pero se da la circunstancia de que es que el tabaco además aumenta el número de glándulas productoras de moco, con lo cual hay una hiperproducción de moco. Si yo tengo una hiperproducción de moco, tengo una vía aérea estrecha que dificulta su eliminación y tengo un sistema de limpieza deteriorado, el moco se acumula
y se infecta. Con lo cual también el tabaco tiene relación con las enfermedades infecciosas que acontecen en la vía respiratoria. El efecto inflamatorio también ocurre, por ejemplo, a nivel de la vía aérea superior, con lo cual en patologías como la apnea del sueño, pues también tiene una importancia muy grande. Y no podemos olvidar que el tabaco es un potente carcinógeno, es decir, tiene capacidad para transformar las células que tapizan la mucosa bronquial, que son células de una determinada naturaleza, en células procancerígenas. De ahí que el fumador tenga un alto riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Pero no podemos olvidar que el tabaco es un carcinógeno no solo a nivel del árbol respiratorio, de la vía respiratoria y del parénquima pulmonar. Es que la inhalación del humo del tabaco empieza por la boca y se distribuye por todo nuestro organismo porque parte de los compuestos tóxicos del tabaco se tragan, se eliminan por la orina, con lo cual el tabaco puede producir cáncer en prácticamente todos los órganos de nuestra economía. Y no nos vamos a meter en otra competencia, pero bueno, el tabaquismo, que es una adicción, como te he comentado anteriormente, es una enfermedad por sí misma. En el momento actual que vivimos, en el que la población cada vez está más empobrecida, el tabaco es carísimo, fumar es muy caro. Y ahora, en este momento en el que tanto culto tenemos a la belleza, ¿no? Que ve a todo el mundo recauchutado, como se suele decir, hay que decir que el tabaco es un factor de envejecimiento. Dejar de fumar rejuvenece y embellece. Entonces, bueno, pues yo creo que por todas las razones que te he grimido, queda más que patente que es necesario dejar de fumar. Cada uno que aplique la que mejor le convenga en un momento determinado, pero el dejar de fumar siempre es beneficioso a todos los niveles, incluso el económico. Lo has dejado clarísimo, Sí. Alicia. Eh, Además, una explicación muy directa. Eh, Hemos visto un poco tema tabaco, pero en Sí. jóvenes está cigarrillos electrónicos, vapeadores. ¿Cuánto daño hacen los cigarrillos electrónicos, los vapeadores con respecto al tabaco? Bueno, pues yo creo que ya está claro que el cigarrillo electrónico no es inocuo. El cigarrillo electrónico se nos vendió como un método alternativo para el abandono del tabaco. Aprovecho para decirte, no sé si me lo vas a preguntar, que los neumólogos estamos frontalmente en contra de la utilización del vapeo como método de deshabituación tabáquica y los efectos nocivos del vapeo están claramente demostrados. El paciente que vapea tiene síntomas respiratorios, tiene tos, tiene expectoración, tiene pitido en el pecho. Se ha visto que hay un deterioro de la capacidad pulmonar, de la función pulmonar. Se ha visto que las sustancias tienen un efecto proinflamatorio, al igual que ocurre con el humo del tabaco, probablemente también carcinogénico. Y bueno, hace unos años se describió una entidad relacionada con el vapeo, especialmente en jóvenes, que se llama EVALI, que fue gravísima, con muchos casos que terminaron en muerte y que se relacionó claramente con el vapeo. ¿Qué es lo que ocurre con el vapeo? El vapeo, desde mi punto de vista, tú ten en cuenta que la industria tabaquera siempre va por delante de nosotros. El vapeo ha sido diseñado con mucha inteligencia para resultar atractivo a los jóvenes. Por eso tienen esos diseños tan bonitos, basados en la tecnología, que a nosotros nos resulta un poquito más complicada, pero a los jóvenes, bueno, conviven con ella, ¿no? Y se ha vendido como una cosa inocua. No, no lo es. El humo del vapeo lleva muchas sustancias tóxicas, algunas de ellas con alto poder adictivo, como los saborizantes. Se sabe que hay determinados saborizantes que le gusta más a un sector de población, por ejemplo, el sabor cereza, a los más jóvenes y tal. Pero es que el vapor lleva nicotina. Incluso los que dicen que no tienen nicotina, al ser analizados, en algunos de ellos se han encontrado trazas de nicotina. La nicotina, como hemos comentado anteriormente, es la droga que genera la adicción al tabaco. Con lo cual, el chaval que empieza o la chavala que empieza vapeando es un potencial fumador posterior de cigarrillo convencional. ¿Vale? Entonces, no podemos minimizar los efectos patológicos del vapeo. El cigarrillo electrónico no es inocuo, no es vapor de agua y por lo tanto tenemos que aconsejarle a nuestros jóvenes que no se inicien en el consumo del vapeo. Muy claro, como todo lo que cuentas. Eh,
Antes hablabas de dejar de fumar, hace que rejuvenece, ¿no? Decías de alguna forma. Sí, sí, sí. Mira, Eh, te voy a contar una anécdota, Joan Carlos, perdona que te interrumpa. Yo he llevado muchísimo tiempo en la consulta de tabaco y cuando hacía las revisiones mm, y el paciente entraba por la puerta, yo ya sabía si habían dejado de fumar o no antes de preguntarle y hacerle la coximetría solo por el aspecto de la piel. Sí, sí, qué, es así, qué porque es bueno. la piel que está acartonada, arrugada, con poca iluminación. Cuando uno deja de fumar, se oxigena, se hidrata y es un cambio radical. Entonces, Y cuéntame qué otros beneficios tiene dejar de fumar. Quien nos escuche, ¿qué le podemos decir para qué beneficios tendrá si deja de fumar? todos. Dejar de fumar siempre representa un beneficio. El primero, el económico. Nosotros como estrategia en el proceso de abandono del tabaquismo le decimos a los pacientes que cojan una hucha y metan el dinero que se gastarían diariamente en tabaco, que es un dineral, incluso con los cigarrillos estos de liar, que son más baratos y tal, es un auténtico dineral, que lo vayan metiendo en una hucha y que cuando finalicen el proceso de deshabituación, con ese dinero se den un capricho, porque realmente se lo merecen y es un dineral. La gente no es consciente de lo que vale fumar. Entonces, si empezamos por el beneficio económico, pues ya lo tenemos ahí. El aspecto sobre la belleza, ya lo hemos comentado sobradamente. Pero es que, mira, se recupera el gusto y el olfato. Las personas que dejan de fumar, en cuanto dejan de fumar, quizás es lo que más rápido se reinstaura, recuperan el gusto y el olfato, con lo cual empiezan a oler los olores buenos y los malos también. Y se dan cuenta de lo mal que huelen los fumadores, ¿no? Cómo huele la ropa, cómo les huele el pelo, cómo les huele el aliento. La comida les sabe buenísima. Dicen, había olvidado estos sabores. Esta comida me sabe a mi infancia porque han recuperado el gusto. De manera progresiva, tengo aquí un póster en la consulta que te podría proyectar. Se recupera la tensión arterial, se recuperan los cilios, que son los pelitos estos que te he comentado que tapizan los bronquios, con lo cual el fumador empieza a eliminar todo el moco que tiene acumulado. De hecho, los fumadores muchas veces nos dicen, mire, es que he dejado de fumar y toso y expectoro más. Claro que expectoras más porque tenías mucho moco acumulado que estás eliminando, pero eso es bueno para ti. Se recupera disminuye la posibilidad de un infarto de miocardio, baja la tensión arterial, disminuye la posibilidad de sufrir un cáncer de pulmón, determina una estabilización de la patología respiratoria, es decir, que la patología respiratoria no progrese. En fin, todos son ventajas. Es Todos que hay son que dejar de ventajas. fumar. Hay que dejar de fumar. ¿Y qué obstáculos tienen los que quieren dejar de fumar? ¿Qué dificultades tienen para no dejarlo? ¿Qué les impide, por tu experiencia, el hecho de querer dejar y no poder? Pues mira, ten en cuenta que el fumador es un adicto a la nicotina. Entonces, la principal dificultad que encuentra el fumador en el abandono del tabaquismo es el síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona está acostumbrada a tener un nivel de nicotina y esa nicotina baja? Pues que aparece el síndrome de abstinencia con una serie de síntomas muy característicos que en las personas se presentan pues, de manera más intensa o menos intensa unos con respecto a otros. Irritabilidad, nerviosismo, dificultad de concentración, estreñimiento, hambre, insomnio, hipersonia. Bueno, un montón de síntomas que son muy desagradables. ¿Cuál es la forma más fácil de corregir el síndrome de abstinencia? Volver a fumar. Cuando tú estás en esa situación en la que estás que no te aguantas ni tú mismo, ¿qué es lo que haces? Darle una calada a un cigarrillo, mete un picazo de nicotina o varios, reinstaura los niveles de nicotina y el síndrome de abstinencia desaparece. Por eso es tan importante que hagamos una intervención avanzada en tabaquismo, que evaluemos a nuestros fumadores y que les prescribamos el tratamiento farmacológico oportuno. Cada fumador tiene unas características determinadas y en unos estarán indicados unos tratamientos y en otros estarán indicados otros tratamientos. ¿Qué es lo que conseguimos con el tratamiento farmacológico? Atenuar el síndrome de abstinencia.
Si atenuamos el síndrome de abstinencia, facilitamos el proceso de deshabituación tabáquica. Y al fumador que se está enfrentando a un proceso que para él es difícil, hay que facilitarle el proceso de abandono. Yo soy una defensora a ultranza del tratamiento farmacológico en la deshabituación tabáquica, unida, por supuesto, a la terapia psicológica y a una modificación de conducta, porque tenemos que tener en cuenta que la nicotina produce la dependencia física, pero el tabaco no solo produce dependencia física, produce dependencia gestual. No hay ningún acto que el fumador haga más frecuentemente a lo largo del día que el de tener su mano ocupada y llevarse el cigarrillo a la boca. Produce una dependencia social. Ya sabes tú que el consumo de alcohol o el consumo de tabaco, de café, propicia el consumo de tabaco y produce también una dependencia psicológica y hay que actuar sobre todas ellas. Pero es muy importante actuar sobre la dependencia física porque si no el fumador va a tener síndrome de abstinencia y va a volver a fumar. Un poco ya para ir terminando, ¿qué consejo darías a alguien que está fumando o algún joven que vapea? ¿Qué consejo le darías para que lo deje, que su salud lo va a agradecer, que va a mejorar en muchas cosas, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para que lo dejara? Bueno, yo creo que tenemos que ser contundentes en decirle a nuestros pacientes que tienen que abandonar el hábito tabáquico, tengan la edad que tengan, el hábito tabáquico o el consumo de nicotina por otras vías, llámese cigarrillo electrónico, bolsas de nicotina, en fin, lo que sea, y tenemos que ofertarle nuestra ayuda. Por eso lo que yo le recomendaría es que se ponga en manos de una persona experta, le pida ayuda y siga los consejos y el tratamiento que esa persona le proponga. Pues muchas gracias por tus consejos, por tu explicación, por tu abordaje tan claro del tema del tabaquismo, de las enfermedades relacionadas con el tabaco, con el consumo del tabaco. Muchísimas gracias, Alicia. Un placer haberte tenido en Pues nuestro... nada, igualmente, muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Y estamos con Esteve Fernández. Esteve Fernández es el secretario general de Salud Pública de Cataluña. Buen amigo, persona clave en la salud pública española. Ha sido director en el ICO, en el Instituto Catalán de Oncología. Además, ha dirigido el Centro Colaborador de la OMS en tabaco. Por tanto, persona muy importante en el ámbito del tabaco en España, ¿no? En Europa, en el mundo, diría yo. Eh, y por tanto, buen amigo, hemos compartido espacio en la Escuela de Salud Pública de Menorca. En fin, un gran profesional, una gran persona y por tanto un lujo tenerlo aquí al lado en este programa, ¿no? Un poco, me gustaría empezar por la ley de tabaco, ¿no? Ujú. ¿Qué esperas tú de la nueva ley? Un poco sabemos que no termina de avanzar al ritmo que todos esperábamos que avanzaría, pero ¿qué esperas tú de la ley? Un poco cómo ves la situación que puede tener en los próximos meses. Bueno, antes de hablar del tabaco, agradecerte la cálida presentación, demasiado amable incluso, pero bueno, es de buen escuchar también y agradezco la invitación para estar contigo en el programa para hablar de uno de los temas que más me gusta y a los que he dedicado más de media vida, ¿no? Como es el control del tabaquismo, del tabaco. La nueva ley. A ver, es una ley que esperamos en candaletas, ¿no? Que decimos, esperamos con ganas para poder seguir progresando en el control del tabaco en el país, en España. Y la verdad es que tiene elementos que son innovadores y que son buenos y que deberían de, además de ser ejemplo incluso para la legislación en otros países, ¿no? Yo creo que el proyecto de ley es ambicioso, y aunque esa es una de sus bondades, también es uno de sus peligros, porque cuando las leyes son ambiciosas, siempre hay intereses contrapuestos a las mismas. De todas formas, hay cosas que parecía que avanzaban, que es el tema de espacios sin humo, terrazas sin humo, aspecto muy importante, todo lo relacionado con los colegios, con los sitios de los autobuses, etcétera, Sí, ¿no? Pero había temas como todo el tema de la marca pública genérica. que se generaba, no era un avance tal como esperamos la gente de salud pública, Sí, ¿no?
A ver, la ley tiene tres ejes principales. Uno, o tenía, a ver, ¿cómo lo explicamos? Uno es la mayor protección de los no fumadores mediante la extensión de los espacios sin humo, que ya fue un avance en la última ley, pero que realmente podemos avanzar mucho más, no solo en espacios cerrados, que prácticamente está todo ganado, sino también en espacios abiertos, según las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea. Muchas de esas recomendaciones, me gusta explicar, basadas justamente en resultados de investigación de proyectos que se han llevado a cabo en España. Por tanto, extensión de espacios sin humo como protección para los no fumadores y, evidentemente, como aliento a los fumadores a no fumar en unas áreas, que eso quiere decir disminuir el consumo y seguramente propiciar abandono. Dos, segundo eje que era importante, en algún borrador estuvo ahí, como es el de el empaquetado genérico, ¿no? Lo que tú te referías anteriormente, ¿no? Hacer que, digamos, el paquete de cigarrillos y otros productos del tabaco pierdan ese disfraz que todavía lo hacen un producto atractivo, que es la única publicidad explícita que tiene el tabaco, porque la borramos de nuestras vidas, prácticamente la publicidad del tabaco, solo la tenemos en internet, en TikTokers y en YouTubers y en estas cosas, pero la cajetilla en sí mismo. Una medida que se ha visto muy válida, muy eficaz para, no tanto para que los fumadores dejen de fumar, sino para que los nuevos fumadores no lo hagan, es decir, para evitar la incorporación de los jóvenes al consumo de tabaco. Lo demostraron en Australia hace ya muchos años, demasiados años, y vamos con retraso. Vamos con retraso porque otros países en la Unión Europea ya tienen establecido el empaquetado genérico, como son Francia, aquí mismo, el Reino Unido, Irlanda, Bélgica. Por tanto, cuando oímos decir, no, esto son cosas de los australianos o de los canadienses, que son culturas diferentes, bueno, no somos tan diferentes de los franceses, de los belgas, y ahí lo tienen, ¿no? Esa es otra de las medidas que era estrella en la ley del tabaco y que de momento parece que está aparcada, a ver si el gobierno la puede retomar. Y luego está la equiparación de los otros productos del tabaco, que hay algunos nuevos, de otros productos de nicotina, que también son novedosos, y no estoy hablando solo de los cigarrillos electrónicos, porque ya tienen una cierta historia también en sus espaldas, sino que estoy hablando de productos como las bolsas de nicotina, el llamado snus blanco, etcétera, que tienen, algunos son incluso alegales, ¿no? El comercio del snus blanco puedes encontrarlo en estos momentos en cualquier tienda al lado de las chucherías, o no solo en los estancos, ¿no? Por tanto, hay que legislar sobre la comercialización de estos productos y sobre la comercialización también de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, incluyendo, muy importante, lo que está más de moda en estos momentos, que son los de usar y tirar, ¿no? Los vapeadores desechables, que no solo por la cantidad de nicotina que llevan, por la adicción que pueden causar, por su accesibilidad a los menores, que es una cosa que habría que legislar también, sino por su impacto ecológico, porque están hechos de materiales que pasan al medio ambiente, plásticos, las baterías de litio, metales pesados de las baterías, o sea, un desastre que esta ley venía un poquito a poner en orden porque equipara el consumo de estos dispositivos al del tabaco. E importante también, otra cosa que habría que hacer es equiparar la fiscalidad de estos productos con la del tabaco. Has hablado de diferentes aspectos que trata la ley. Un tema que siempre hemos hablado también de que es muy importante, el tema del precio del tabaco, ¿no? Mm. Eh, eh, es un tema que ayuda a minimizar el consumo de tabaco y es evidente que trabajar ese tema ayudaría a minimizar el número de fumadores, ¿no? Es el principal determinante del consumo de tabaco. Sabemos, está demostradísimo, estudios internacionales desde Sudáfrica al Reino Unido, pasando por España, que el tabaco es un producto de consumo elástico, que dicen los economistas, ¿no? Es decir, cuando aumenta su precio, disminuye su consumo y viceversa. Si su precio se mantiene o disminuye, su consumo aumenta. Esto se demostró ya hace muchos años, lo demostró Margaret Thatcher sin querer, porque vio una fuente de ingresos en las tasas del tabaco, ¿no? Empezó a incrementar el precio con impuestos para recaudar, igual que empezó a aumentar el precio de la gasolina con impuestos. Y eso se acompañó de un descenso gradual, es como una imagen especular de cuando sube el tabaco disminuye la prevalencia, porque tiene efecto tanto en los fumadores
que tienen que rascarse más el bolsillo, como las personas más jóvenes, con menos medios económicos, que empiezan a fumar y que la disponibilidad de tabaco pues entonces disminuye. El precio es el principal determinante, lo sabe la OMS, lo sabe la Unión Europea, lo saben los productores de tabaco, ¿de acuerdo? Y a pesar de los impuestos siguen ganando mucho dinero. En España estamos en un umbral medio de precios en la Unión Europea. Un umbral medio, pero se puede decir, el tabaco es barato en España, como promedio unos 5 euros una cajetilla, que es la mitad de lo que cuesta en Francia. Y que es menos de la mitad de lo que cuesta en el Reino Unido, donde te puedes gastar tranquilamente 12-13 euros en un paquete de tabaco. Por tanto, el precio del tabaco es importantísimo. Disuade del consumo de las personas que empiezan, disuade del consumo de las personas que ya tienen un hábito establecido. Hay que evitar cambiar de producto porque hay alternativas a los cigarrillos tradicionales, como es los cigarrillos de liar, que tienen un precio que es prácticamente la mitad. Es muy barato fumar tabaco de liar y por eso muchísimas personas han pasado al tabaco de liar. Antes había unas migraciones entre marcas. Todos sabemos que hay marcas más caras y marcas más baratas, incluso con 1 euro o 1 euro y varios céntimos de diferencia. Pero actualmente el contrapeso al cigarrillo tradicional es el de liar, ¿no? La picadura es muy barata, no lleva los mismos mensajes, no tiene los mismos impuestos. Eso también la ley venía a arreglarlo. Pero el precio del tabaco en sí mismo es un asunto que ya de inicio quedaba fuera de la ley, atañe más, aunque es un tema de salud, atañe más al Ministerio de Economía y Hacienda. Y esa parte, lo que es el precio del tabaco, no estaba incluido en el borrador. Evidentemente es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente porque sabemos, es un muy buen ejemplo de salud en todas las políticas, el tabaquismo. No lo vamos a controlar solo con una ley desde el Ministerio de Sanidad, sino que tiene que ser una acción de gobierno concertada con los diferentes ministerios. Medio ambiente, transición ecológica tiene que intervenir por el impacto del tabaco en el medio ambiente. Economía tiene que intervenir porque es una manera de controlarlo y otros departamentos también tienen que intervenir desde la perspectiva de derechos sociales o desde juventud o desde feminismo, porque realmente hay incluso también desigualdades sociales y de todo tipo en la atención al tabaquismo, el consumo de tabaquismo y la manera de poder dejarlo. Y en esa línea de la que planteas, presiones de la industria del tabaco, tú que conoces bien todo cómo se mueve el mundo de la industria, ¿cuánto presiona a la hora de elaborar una ley como esta para que determinadas cosas no se regulen, para minimizar los efectos que pueda tener una ley en el ámbito de la población a nivel de salud pública? Presiona, ha presionado, presiona y seguirá presionando si no ponemos remedio. La verdad es que la industria del tabaco se juega muchísimo, mucho dinero, porque el tabaco mueve muchos millones. El precio de coste del tabaco es muy barato. Mover tabaco elaborado o picadura de tabaco para su elaboración es relativamente sencillo y contando que un paquete de cigarrillos cuesta 5 euros y que el 70% son impuestos, el margen que tienen, a pesar de ese 1,5 € que les queda por cajetilla, es enorme para lo que cuesta manufacturarlo y comercializarlo, ¿no? Entonces, la industria del tabaco sigue presionando por diferentes medios. Han perdido algunas vías de presión, como era la publicidad que prohíbe la actual ley del tabaco, pero tienen grupos reportajes que publican en medios de comunicación. A sabiendas, medios de comunicación, ya no estoy hablando de digitales raros, etcétera, sino medios de comunicación acreditados, ¿no? De las grandes empresas periodísticas del país. Tienen asiento en el comisionado del mercado de tabacos, que es un organismo autónomo del Ministerio de Hacienda que, entre otras cosas, regula y fija y controla la comercialización del tabaco. Y ahí sabemos que la industria está sentada o que hay personas que tienen intereses secundados por la industria. Lo acabamos de publicar en un artículo que recomiendo, una versión donde se hacen unos cuantos comentarios sobre esto en Gaceta Sanitaria, en castellano, y una versión con un análisis cualitativo de las actas de las reuniones de esta comisión que se ha publicado en la revista internacional Tobacco Control, ¿no? Y que justamente titulamos como el caballo de Troya de la industria del tabaco en la estructura del Estado, porque la Comisión del Mercado de Tabacos es una estructura
de la administración del Estado, ¿no? Donde ahí hemos identificado cómo en diferentes reuniones se maniobró para oponerse justamente a lo que hablábamos antes, al empaquetado genético. Por tanto, tienen intereses, pagan a youtubers que salen consumiendo tabaco, que promocionan productos del tabaco, que promocionan, por ejemplo, todo lo del vapeo, etcétera. Tienen un montón de elementos. Patrocinan todavía actividades tanto de la administración del Estado o de las autonómicas, de las comunidades autónomas o de otros organismos públicos, ¿no? Hay universidades en España que tienen premios financiados con dinero de la industria del tabaco, y en algunas comunidades esto es todavía más evidente, como puede ser Extremadura o la comunidad de Canarias, ¿no? Por tanto, las zarpas, por decirlo así de claramente, las están poniendo porque les va el negocio, lo tienen en juego, y evidentemente no escatiman esfuerzos, tienen muchos recursos y pueden llegar a muchos sitios. En ese sentido, tú que ahora estás en el mundo de la política de salud pública, seguro que eso te marca o marca de alguna forma las dificultades que implica pasar Mm. de lo que investigamos por un lado a lo que aplicamos en una ley, en una política para intentar mejorar la salud de la población, ¿no? ¿Cómo es esa dificultad? ¿Cómo la vives tú? Es uno de los grandes baños de realidad que me he dado al pasar de la academia, de la investigación, la universidad, a la administración, intentando ser servidor público y en un tema como es la salud pública, ¿no? Intentando hacer políticas, yo me considero más politécnico que político, ¿no? Pero realmente te das cuenta de las dificultades. En tabaco he visto las dificultades, no por una acción directa de las tabaqueras. Philip Morris no me ha pedido todavía una entrevista para explicarme que los niños no tienen que fumar, porque lo hacen, ¿no? Ni para presentarme los avances de sus fábricas y los empleos que producen y todas estas cosas. Philip Morris no lo ha hecho, pero, por ejemplo, tenemos reuniones con otros sectores que sabemos que están relacionados con las tabaqueras, ¿no? En la ley del tabaco, una dificultad son los espacios sin humos, libres de tabaco, en restauración, las terrazas, las famosas terrazas. No son el único lugar donde queremos legislar, pero parece ser que son el más emblemático y el más duro de promover. ¿Por qué? Por unos intereses económicos. De los hosteleros que se van a quedar sin clientes porque no se podrá fumar en las terrazas, es lo que les han hecho creer, o lo que algunos asumen porque tienen un apoyo de diverso tipo de la industria tabaquera. El principal gremio de hostelería, Horeca, en España, entre sus patrones está Philip Morris Internacional, y esto es público, uno se puede conectar en la página web y verlo. Y realmente, cuando hemos tenido reuniones con ellos, mi equipo todavía no, pero el equipo anterior, la principal dificultad era la hostelería, defendiendo posturas que son el argumentario de la industria del tabaco, que asumen como propio, y que nos hablen del cataclismo que tiene que tener todo el sector de la restauración a causa de prohibir fumar en las terrazas. Impacto en el sector turístico, pues los británicos no irán a Málaga porque no se podrá fumar en las terrazas, los alemanes abandonarán Mallorca con todo puesto porque no se podrá fumar en las terrazas. Bueno, una serie de barbaridades que además sabemos que son mentira, y tenemos dos pruebas empíricas, que son las dos leyes anteriores del tabaco, que prohibieron fumar en los interiores parcialmente y después de forma completa. Y la hostelería no cayó. Sufrió más por la crisis del 2010, la crisis financiera del 2010, que realmente por la ley del tabaco. Y siempre se han abierto y cerrado restaurantes, bares, etcétera, y continúa habiéndolos. Y en estos momentos, además, tienen muchas terrazas. En efecto, la COVID nos dejó una cosa, que fue las terrazas, muchas más terrazas. Pero la COVID también nos ha dejado datos. Y durante la COVID se prohibió fumar en las terrazas en la mayor parte de comunidades autónomas, y casi el 90% de los fumadores estaban de acuerdo con ello. Y casi el 80% estaban de acuerdo en mantener esta prohibición pasado el periodo de excepción de la pandemia. Por tanto, sabemos que no es una norma que vaya a sentar tan mal a los fumadores, que podrían ser los más quejosos, ese 21% de la población adulta que todavía fuma, 21%, eso significa que hay un 80% que no fuma, sino son los hosteleros manipulados, me atrevo a decir, por la industria del tabaco. Sin duda alguna. Tú antes has expresado preocupación por los jóvenes y las mujeres, de alguna forma. Cuéntame la preocupación en cuanto a datos
a cifras que de consumo, el consumo se incrementa en mujeres con respecto a hombres, y luego también está el consumo de cigarrillos electrónicos, y otras formas de consumo, Sí, en jóvenes, ¿no? Cuéntame esos dos mundos que son dos mundos sí. preocupantes en ese sentido, ¿no? Las mujeres se incorporaron al tabaquismo más tarde en España que los hombres. Los hombres empezaron a fumar alrededor de la Guerra Civil, el siglo pasado, y las mujeres, después de la Guerra Civil, evidentemente con un ambiente social absolutamente contrario a las libertades individuales en general, pero además particularmente las de las mujeres, se incorporaron más tarde. El desarrollo de las mujeres en España realmente empieza a inicios de los 70 y con la muerte del dictador, ¿no? Empiezan a ir a la universidad, las mujeres tienen derecho a casarse a la edad que quieran, o sea, cambia sociológicamente las mujeres, hay un revolcón, un cambio impresionante en la década de los 70 y es cuando empiezan a fumar realmente. Esas mujeres ahora son las que están sufriendo las consecuencias del tabaco, sobre todo cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y infarto de miocardio, ¿de acuerdo? Pero bueno, después de continuar unas décadas aumentando la proporción de mujeres que fumaban, ya desde hace 10 años estamos en la misma tendencia que en los hombres, ¿de acuerdo? Y fuman un poco menos que los hombres. Eso está bien. ¿Por qué? Porque muchas mujeres que empezaron a fumar jóvenes en la década de los 70 ya lo han dejado o están sufriendo consecuencias del tabaco, pero también porque el inicio de mujeres de fumadoras se está frenando. Y de hecho, a pesar del incremento que hubo, en estos momentos las tendencias también son positivas. Tanto en chicos como en chicas, la prevalencia, la proporción de fumadores y de fumadores está disminuyendo. Es elevada porque llega un poco más del 20%. Y el problema es que cuando una persona ya está enganchada al tabaco pueden pasar 10, 20, 30 o 40 años antes de que esa persona deje de hacerlo. Por eso es tan importante la prevención y que pensamos que también en parte las leyes del tabaco tienen que apoyar las actividades de prevención, ya sean generalistas o ya sean más específicas. Evidentemente tienen que estar bien dirigidas, tienen que tocar diferentes aspectos y contraponerse al glamour, al atractivo que sigue vendiendo la industria del tabaco. ¿Cómo? ¿En anuncios por la televisión o en la radio? No, esto ya no se lleva. Ahora son los vídeos de Instagram, los reels, los youtubers, etcétera, que hacen promoción del tabaco. Y atención, todavía también la industria cinematográfica y televisiva. Tenemos estudios que demuestran la presencia de tabaco en diferentes formas en las películas más taquilleras españolas, la mayor parte de ellas financiadas por el Estado, por las comunidades autónomas. Hay tabaco innecesario. Eh, Personajes que sistemáticamente o actores que sistemáticamente fuman en sus películas. Yo no entiendo cómo casi todas o todas los papeles que interpretan, bueno, diferentes actores, ¿no? Son siempre fumadores. Penélope Cruz es una actriz que casualmente interpreta muchísimos papeles de fumadores. Lo mismo pasa con Antonio Banderas, ¿no? Antonio Banderas había anunciado tabaco directamente en Latinoamérica. Ahora lo hace de forma indirecta. No sabemos si cobra o no cobra, pero ahí está la correlación. Hay productos del tabaco innecesarios, se ve tabaco en las series de televisión, personajes que para caracterizarlos dicen que de una forma mejor tienen que fumar, cuando realmente si contásemos el número de fumadores que hay en una película sería casi el doble de los que nos encontramos en la vida normal. Por tanto, hay todavía penetración del tabaco y a eso se le tiene que poner se tiene que parar, sobre todo porque eso tiene influencia en lo que decíamos antes, en las personas jóvenes, ¿no? Las personas jóvenes se sienten atraídas por el tabaco o ahora en estos momentos dejan el tabaco al lado y lo que se está promocionando es el vapeo. Y el vapeo es una puerta de entrada para el tabaco. Aunque se pensaron los cigarrillos electrónicos como una estrategia para dejar de fumar, cosa que todavía está en discusión, lo que sí que tenemos clarísimo es que una persona de 13, 14 años o sea, un adolescente o preadolescente incluso, que experimenta con los cigarrillos electrónicos, con el vapeo, sabores diferentes, etcétera, no es tóxico, son las ideas que se venden, tiene hasta 3 veces más probabilidad de acabar siendo un fumador de tabaco convencional. Eso es ciencia, los hechos están ahí. De hecho, el nuevo Código Europeo del Cáncer dirá que no se experimente con los cigarrillos electrónicos. Dice, no fumar,
bebe moderadamente y dice no experimentes con el vapeo, porque sabemos que son puerta de entrada. Y una vez que tenemos al joven, al adolescente o al joven enganchado a la nicotina de los cigarrillos electrónicos, el paso siguiente al tabaco convencional es demasiado rápido. Terminamos con una pregunta. Generación libre de tabaco. Eh, Nueva Zelanda, creo, ¿no? Que es, ¿no? Maldivas, Maldivas. Maldivas, Bien, país más pequeñito, más pequeño. encantador, Pero vamos, da igual. da igual. ¿Es posible plantearnos una generación libre de tabaco? ¿Es posible? ¿Deberíamos ir hacia ahí? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Yo, yo creo que sí, que tenemos que ir por ahí porque nos tenemos que poner grandes objetivos, como decíamos antes. Si ya pensamos en pequeño, nos lo van a reducir y seguramente no llegaremos a ningún sitio. Pensar en prohibir el tabaco es una cosa que se ha descartado, pero que podemos alcanzar un fin del tabaco es una cosa que internacionalmente ya está aceptada. Y entre las diferentes estrategias de endgame, de final del tabaco, las generaciones libres de tabaco son una alternativa que cartesianamente, me gustaría decir, son factibles, ¿no? Se ven adecuadas. En primer lugar, porque no estamos haciendo una cosa que no estemos haciendo ya. Sí, ahora las personas jóvenes, hasta los 18 años, tienen prohibido comprar tabaco. Y en la nueva ley que está manejando el ministerio, se prohíbe el consumo de tabaco hasta los 18 años. O sea, fumar un cigarrillo a los 13 años eh, irá contra la ley. No comprar tabaco, sino fumar. Y es lo que está legislado en muchos países. En muchos países ya es así. En Estados Unidos, incluso hasta los 21 años en según qué estados. Por tanto, estamos prohibiendo fumar a un grupo de personas hasta que tienen una edad determinada. La generación libre de tabaco nos permite decir, no, los nacidos a partir de tal fecha no es que no puedan fumar con 20, con 21 o con 22, es que no podrán fumar nunca porque no podrán comprar tabaco nunca. O sea, lo que se mueven sobre la base de no de prohibir fumar, sino de prohibir la compra de tabaco. Por tanto, es alargar ese periodo de cadencia que ahora ya tenemos hasta los 18 años en España, decir, no, cuando cumplas 18, no, cuando cumplas 19, tampoco. O sea, será ir alargando eso y de manera gradual, a medida que esas generaciones se vayan haciendo mayor, quedarán, ya podremos intentar eliminar el tabaco. Suena un poco platónico, ¿de acuerdo? Pero seguramente con eso no es un decreto ni es una ley que se pueda hacer de un día para otro. Para poder establecer este tipo de medidas, que son muy interesantes, hay que hacer todo un proceso y hay que tener otros elementos previamente superados. No podemos pensar en crear una generación libre de tabaco si seguimos vendiendo tabaco a 5 euros el paquete. No podemos pensar en una generación libre de tabaco si en cualquier terraza de cualquier bar, en cualquier parada de autobús o en cualquier estadio deportivo, de la categoría que sea, desde los alevines de los equipos de barrio a las grandes ligas profesionales, se puede fumar en esos estadios deportivos. Por tanto, hay que ir consiguiendo etapas y ahí ayudar a la idea también educativamente y con educación para la población, porque cada vez son más las personas que se dan cuenta de que fumar realmente es una cosa que te hace perder la libertad, que te hace perder dinero y que al final además te hace perder la salud, ¿no? Tenemos ese 20-21% de fumadores que va descendiendo más lentamente de lo que queremos, pero seguramente con esta ley y con muchas otras medidas de promoción de la salud, sobre todo en escuelas y en otros entornos comunitarios, combinando estas diferentes iniciativas, seguramente podremos avanzar y mucho en la próxima, iba a decir década, pero me gustaría acortarlo al próximo quinquenio, si fuese posible. ¿Cuándo se aprende contigo, Esteban? Un placer oírte, como siempre, un lujo tenerte hablando de tabaco. Seguro que te pasarías horas hablando de tabaco porque eres un gran experto, conoces muy bien el tema y es un gusto oírte hablar y oírte contar todas las historias, todas las investigaciones que habéis hecho y todos los resultados que tenéis en marcha. Mil gracias, Esteban, un placer. Muchas gracias, muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos con Juan Miguel Rey. Juan Miguel Rey es profesor de la Universidad de Granada.
Él, desde el marketing social, se dedica de forma importante al tema del tabaco y, por tanto, me parecía que era muy importante tener su visión para analizar un poco qué es, cómo deben ser las estrategias en este ámbito del tabaco, ¿no? En primer lugar, José Miguel, desde el marketing social, ¿por qué el tabaco sigue vendiendo pese a que sabemos que es dañino? ¿Por qué pasa eso? Claro, bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista, Joan Carles, y por poder participar. Desde el marketing social, el tabaco sigue efectivamente vendiendo porque en realidad no compite en el terreno de la salud, sino está compitiendo en un terreno que es el de los beneficios inmediatos, ¿no? Porque ofrece una serie de cuestiones que además, pues claro, tienen como la recompensa es muy rápida, alivio de estrés, pertenencia a identidad, ritual social, eh, que son aspectos muy potentes en la vida cotidiana de las personas, especialmente en algunos grupos de consumidores, ¿no? Como es la población joven, ¿no? Aparte de ello, claro, estamos hablando de una sustancia que sabemos que genera dependencia, con lo cual es que, además, desde un punto de vista de marketing, te están jugando con mucha ventaja, ¿no? Por tanto, una conducta puntual rápidamente se va a convertir en una necesidad. Y a todo eso hay que sumarle la capacidad que tiene la industria para reinventar constantemente el producto y la imagen, desplazándose continuamente hacia nuevos formatos, cuando los anteriores han perdido la aceptación social gracias también al trabajo que llevan realizando desde hace años eh, todo el entorno de la salud pública, ¿no? De alguna forma, estás mostrando una industria muy potente, con una estrategia muy potente, comparado con las campañas que se pueden hacer desde la salud pública, ¿no? Normalmente jugamos en dos ligas diferentes, probablemente, Juanmi. Sí, bueno, es evidente que se juega en dos ligas diferentes, aunque no por ello uno debe tirar la toalla. A fin de cuentas, la industria de la nicotina, que es como me gusta llamarla, porque yo pienso que el tabaco con las nuevas tecnologías acabará siendo algo del pasado o en algunos casos, evidentemente, seguirá siendo algo vintage. Eh, pero bueno, yo creo que el trabajo de salud pública, con unos presupuestos limitadísimos y unas características que hacen que no pueda realizar el mismo tipo de marketing, en este caso a favor de la salud pública, como lo hace la industria tabacalera, pero dentro de lo que cabe, se ha conseguido que lo que es el tabaco tradicional se muestre a la población como lo que realmente es. Algo sucio, algo manipulador, algo lleno de enfermedad y de muerte, ¿no? Y eso lo ha hecho una institución como es o sea, eso lo ha hecho la salud pública no teniendo ni un 1% de los presupuestos que tiene una industria corporativa global que es multimillonaria y que además tiene una inteligencia de mercado de 100 años, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las ligas son distintas, pero dicho esto, a la salud pública, evidentemente, mi punto de vista es que siempre le favorece el tener la razón. Ahora, eso hay que saber intercambiarlo. O sea, ese tener la razón hay que saber jugarlo en el terreno de juego, ¿no? y, y- pero probablemente hay que buscar encontrar el mensaje más adecuado. Es decir, toda esa idea que se ha dicho un poco que es verdad, ¿no? Que el tabaco mata, que el tabaco tiene efectos muy perjudiciales para la salud, cardiovascular, pulmonar, todas estas provoca cáncer. ¿Por qué no funciona en los adolescentes, ¿no? Porque probablemente lo ven como algo muy lejano y por tanto esa lejanía hace que los mensajes no le lleguen. Claro, eh, esto es muy interesante. Yo recuerdo un proyecto que se hizo de marketing social en Estados Unidos con respecto al tema de práctica de ejercicio físico de forma regular
entre adolescentes durante periodo estival, que son vacaciones y no hay colegio, y por tanto, como no hay colegio, pues en Estados Unidos muchas veces el sitio donde pueden ellos realizar deporte es ahí, ¿no? Por qué explico este caso? Porque en ese caso, a la hora de posicionar ese plan de marketing social para que los jóvenes realizaran deporte, ejercicio físico de forma regular, solamente hubo una palabra que no utilizó durante todo el programa y fue salud. Esto puede resultar paradójico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en realidad, desde un punto de vista de marketing, uno intenta intercambiar algo que la otra parte necesita o no tiene. Y en general los adolescentes tienen salud. Digo en general. Entonces, empezando por ahí, como ellos perciben que tienen salud, los adolescentes, en la teoría sabemos que tienden a minimizar los riesgos a largo plazo y además priorizan aquello que es inmediato. ¿Qué es inmediato? Aceptación social, experimentación y el presente. También, bajo mi punto de vista, y lo avala en cierta manera la literatura científica, los mensajes que son altamente alarmistas pueden y suelen generar rechazo o reactancia, especialmente cuando se perciben, además, estamos hablando de un segmento como el segmento adolescente, ¿no? Cuando se perciben como sermones que realiza la población adulta, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre? Que al final la muerte y la enfermedad es un concepto muy lejano para muchos jóvenes, mientras que conectan muchísimo más con consecuencias cercanas, como por ejemplo pudiera ser la pérdida de control, impacto en el rendimiento físico, cuestiones de estética, ansiedad o gasto económico. Ujú. En esa línea, es decir, que por tanto los adultos cometemos errores a la hora de plantear determinadas cosas y no plantear ideas como el tema del presente, como un elemento que decías ahora, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de marketing, pensando en los jóvenes y adolescentes, pensando en el vapeo, ¿no? ¿Qué papel juega los sabores, el diseño de los vapeadores, el precio como un elemento para que el vapeo tenga tanto éxito en la gente adolescente y joven? Sí, esta pregunta es fundamental porque es que el vapeo va camino de convertirse evidentemente en la tecnología sustituta del consumo de nicotina por el cigarro tradicional, con un montón de ventajas para la industria porque carece de ese posicionamiento malo que ya tiene el tabaco tradicional, como hemos dicho anteriormente. Estamos hablando de una tecnología del siglo XXI, ¿no? Es decir, en el caso de los sabores, evidentemente reducen muchísimo la barrera de entrada a un producto que, si no tuviera ese sabor, o sea, poquísimos jóvenes estarían probándolo como lo están haciendo, ¿no? ¿Qué ocurre con los sabores? Pues que la experiencia es tremendamente agradable desde el primer contacto. Es que parece, es decir, los adolescentes y las adolescentes cuando están vapeando, prácticamente parece que es que llevaran hasta el perfume de esos sabores, ¿no? Luego el tema del diseño, claro, el diseño, este tipo de producto permite unos diseños fantásticos, convierte el producto en un objeto estético, por tanto, un complemento para la apariencia y para la construcción de la personalidad por parte de los adolescentes, ¿no? Y es que para terminar ya digamos, la jugada, se alinea muchísimo con la cultura digital. De hecho, es evidente que este tipo de diseños de vapeador en cualquier momento se puede tener acceso a cómo el adolescente o la adolescente están consumiendo, y más adelante encontraremos que hay apps que te enseñarán a, con perdón, consumir mejor, ¿no? Además, el precio accesible, especialmente en dispositivos desechables, que yo creo que ese es otro, con perdón, pequeño crimen en un mundo donde estamos viendo las consecuencias industriales sobre el medio ambiente, que se estén permitiendo este tipo de dispositivos desechables con baterías, ¿no? Ese precio accesible facilita esta experimentación impulsiva. Y la experimentación impulsiva ya sabemos que ese consumo
ocasional luego va a derivar en muchísimos casos a un uso habitual. Así que efectivamente, sí, sí. O sea, es como si hubieran encontrado la gallina de los huevos de oro. Cara a ese segmento adolescente. Ya, ya. Y a eso hay que añadirle el papel de las redes sociales, el papel de los influencers, el papel de actores, actrices, porque probablemente donde más encontramos el tabaco es aún en las series o en las películas, ¿no? Y además con influencers que están pagados por la industria para favorecer que den imagen de normalidad, ¿no? Claro, a mí aquí me preocuparían dos tipos de influencers, ¿no? Los influencers que tú comentas, que son influencers muy reconocidos, actores, deportistas, que aparecen efectivamente vapeando, se les puede ver. A veces aparecen vapeando en las series, ¿no? Y otras veces aparecen vapeando en actividades sociales que luego salen en las redes sociales, ¿no? Y bueno, esos, por supuesto, es un, vamos a decir que para este tipo de público es un grupo muy aspiracional. Y eso efectivamente es preocupante, pero bueno, hasta cierto punto son limitados en número y además se les puede más o menos, no digo controlar, pero sí al menos se les ve bien porque son famosos, ¿no? Pero hay otro tipo de influencer que a mí me preocupa muchísimo más, que son los microinfluenciadores. Los microinfluenciadores son los que realmente nuestros adolescentes, nuestros niños, están viendo en las redes sociales, tienen un número de seguidores bastante interesante. Imagínate que puedan tener 1.000 seguidores. Oye, 1.000 seguidores no está mal, porque luego todo eso ¿sabes? Se repostea, ay, mira qué gracioso, mira qué divertido, ¿no? Y no son tan conocidos como los influenciadores grandes. Pero si bien es verdad que pueden no tener ese efecto aspiracional, pero tienen un efecto brutal en el aprendizaje de nuestros adolescentes, porque ellos lo ven como gente graciosa, gente divertida, gente estilosa, ¿no? Entonces, claro, para las chicas adolescentes o para los chicos adolescentes, el ver a estos microinfluenciadores que son personas comunes como nosotros dos, pero público de ellos, es decir, personas muy jovencitas como ellos, y haciéndolo y contando su experiencia, vamos, eso también es una forma de comunicación tremenda para la industria y muchas veces realmente no pagada. Otra cosa es la que ellos paguen, que cuenten o que no cuenten, que ahí sí que habría que mirar, pero es que en muchos casos ni siquiera está pagada y les está saliendo fantástico. En ese marco de cosas, Juanmi, un elemento, tú que has analizado campañas de publicitarias de diferentes países, ¿cuál es la que ha funcionado? ¿Qué elementos han marcado que por ahí podía ser un punto de entrada interesante y por tanto ayudar a convencer a esos jóvenes para que entiendan que el vapeo no es la solución y que por tanto el vapeo afecta a su salud, es un facilitador para un consumo de adultos? ¿Cómo podríamos, cuáles serían esas campañas? Claro, ahí, Joan Carles, yo lo que siempre digo es mirar campañas que hayan tenido éxito. Yo creo que las campañas más seguidas a nivel mundial es una campaña estadounidense que lleva más de 25 años de casos de éxito, que es la campaña de Truth Campaign, ¿no? Y en realidad te comento una cosa, es decir, en marketing tampoco te creas tú que se ha inventado mucho. Es decir, lo que se suele hacer en marketing comercial siempre muchas veces es analizar qué se ha hecho, qué se ha tenido éxito y adaptarlo al caso concreto donde se está trabajando. Yo personalmente, si estuviera trabajando en campañas que quisiera realizar acá en España, yo desde luego miraría la campaña Truth, porque la campaña Truth yo creo que, y de hecho fíjate que el nombre es La Verdad, ¿no? Entonces empieza a jugar con cuestiones que tienen que ver menos con la salud y más como cuestiones que son la verdad, ¿no? Y en la que esta gente de esta campaña ha buceado, dado que tienen acceso a los documentos internos de la industria, para decirle a los jóvenes, oye, es que os están manipulando. Yo creo que no hay nada que le moleste más a un joven, precisamente lo hemos dicho antes, ¿no? Del tema del sermón adulto, es decir, vosotros sabéis que esta gente os está manipulando, que esta gente os está engañando, ¿no? Y eso lo que hay que hacer, o sea, lo ideal ahí es combinar dos factores esenciales que son emociones
con información creíble y consecuencias reales. Y sobre todo que ellos puedan acceder a esa información. A mí eso me parece ideal. Es decir, que se les pueda decir, no, no, esto que te estoy diciendo es verdad. Entra en este sitio y míralo tú mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué suelen ser campañas visibles? Otra cosa muy importante que yo creo que tenemos que aprender es a conseguir realizar campañas sostenidas en el tiempo. Una campaña no puede durar un pequeño tiempo y después desaparecer. Ninguna marca de éxito en el mercado, y las marcas de marketing social también lo saben, se sostienen en el tiempo y en el tiempo van generando un mayor conocimiento de la propia marca, ¿no? Y yo sigo insistiendo en que las instituciones públicas deben invertir en una marca que cada cierto tiempo vaya creando campañas diferenciadas, pero siempre con el mismo valor de nombre de marca. Es decir, crear una marca que sea un nombre de marca fuerte y que vaya en el tiempo. Evidentemente, claro, para eso hay que tener recursos, pero yo creo que los recursos se tienen, lo único que hay que tener es cierta continuidad. Y luego, también, dentro de que evidentemente el consumo de nicotina es un problema de adicción y de dificultad para dejar de consumir, yo creo que otra cosa muy importante es si vamos a establecer un binomio problema-solución, es decir, consumir nicotina es malo o consumir nicotina te está ocurriendo porque te están manipulando. Lo siguiente que tenemos que decirle, oye, llama a este teléfono, métete en esta app, que esto también lo tiene la campaña Truth. Utiliza a través de apps el contacto con gente de su edad, de su etnia, todo exactamente muy parecido al segmento al que se dirigen, para que les ayuden y les cuenten cómo lo han dejado ellos, ¿vale? Es decir, que yo creo que todo esto es importante a la hora de establecer campañas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Por tanto, es decir, que habría que hacerlas continuadas, que es un elemento fundamental, como decías tú muy bien. Hacemos demasiadas cosas puntuales y que de un año a otro no tiene nada que ver y por tanto eso dificulta el seguimiento y el tener un enganche con ello, ¿no? Pero probablemente también han sido las campañas muy informativas y poco emocionales, ¿no? En general, ¿no? Y probablemente eso es un elemento que no ayuda a enganchar y probablemente hace que sean más fallidas porque información, todo el mundo tiene la información que quiere, ¿no? Claro, es decir, pasa un poco como con el tema del medio ambiente. O sea, bueno, todo el mundo, la gran mayoría de la gente sabe lo que está ocurriendo con el medio ambiente y sabe lo importante que sería algo tan simple como reciclar, ¿vale? Es decir, todo el mundo lo sabe y luego te planteas y dices, bueno, si todo el mundo lo sabe, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque puede que, para empezar, como he dicho antes, no se planteen o no se oferten soluciones que simplifiquen o faciliten el poder dejarlo, ¿no? Es decir, la información es necesaria. Yo sí parto de que la información sí es necesaria. Ahora, también yo me plantearía cuál es la información que hay que darles. Como he dicho antes, oye, ¿hay que decirles que es malo para la salud? En realidad, ya lo saben, nosotros hicimos hace un tiempo una investigación o sea, con mujeres, porque es un target muy fundamental para la industria, y había una variable, nosotros queríamos jugar con esa variable, que era la variable de información sobre aspectos de salud implicados en el hecho de fumar, en este caso era tabaco tradicional, y aquello salió una constante. Una constante significa que todo el mundo nos contestaba 9999, o sea, todo el mundo sabía todos los factores que estaban implicados en salud. Por tanto, si se sabe, podemos movernos. Es evidente que en el vapeo todavía yo creo que queda mucho por comunicar sobre salud, pero dado que estamos hablando en esta conversación tú y yo sobre el segmento adolescente, es decir, bueno, ¿qué otras informaciones objetivas podemos dar? Oye, pues para empezar, que estos tipos son unos manipuladores. Para continuar, que además de manipular, pues hacen esto, hacen aquello y les generan tales consecuencias, ¿no? Entonces, la información sí, pero hay un factor que yo creo que hay que intentar integrar muy bien y es el uso de la emoción, porque en psicología sabemos que la emoción es clave
para captar la atención y para generar una conexión. Somos seres emocionales y racionales. Entonces hay que hacer una combinación de ambas, pero no se puede olvidar la emoción. No por explicar lo que provoca un producto vas a lograr el cambio. El enfoque educativo es necesario, pero bajo mi punto de vista el persuasivo a través de la emoción es también necesario. Y en esa línea, si tuvieras que ahora diseñar una campaña y te dijeran, diseña una campaña, ¿por dónde empezarías? ¿Utilizarías influencers o microinfluencers en la línea de lo que planteabas antes? ¿Serías muy moralista? ¿Utilizarías valores determinados para ayudar a cambiar los que quieren meter la industria? ¿Cómo lo harías? Digo, para darnos algunas claves añadidas a lo que hemos hablado. Yo, yo empezaría siempre porque yo creo que hay cosas que son fundamentales, son de lógica, pero a veces no lo vemos porque tienen tanta lógica que no. Yo empezaría por realizar investigación formativa con esos segmentos. Es decir, haría investigación formativa, intentaría conocer mucho mejor a esos segmentos de consumidores o de consumidores potenciales que son los adolescentes y las adolescentes. Haría investigación formativa para a continuación, con toda esa información, realizar algo que se hace en marketing comercial, que es muy sencillo, que es co-creación de valor. ¿Qué es la co-creación de valor? La co-creación de valor es justamente evitar el moralismo, que es algo que yo creo que es lo primero a lo que deberíamos, literal, es uno de los valores que deberíamos directamente como dejar a un lado, ¿no? Entonces, yo haría esa co-creación de valor intentando diseñar una campaña con esos mismos adolescentes, ¿no? Es decir, intentaría que los adolescentes, junto con los expertos en salud pública, en marketing, unidos, montaran lo que sería la campaña. Y, evidentemente, qué cuestiones, entre otras cosas, lo de moralizar, quitarlo más que nada es porque yo creo que la moralización de las conductas te genera al final culpa y resistencia en el público adoptante, ¿no? En el segmento, ¿no? Y yo creo que un discurso moralizante al final lo que te va a dificultar es el diálogo y te va a reducir la eficacia de la prevención. Y nosotros lo que tenemos que pensar es cómo conseguimos maximizar el impacto, ¿no? Entonces, yo he dicho primero investigación formativa para co-creación de valor, para de esa manera generar una campaña. Y segundo, no hay que olvidar, tenemos el inicio, pero tenemos el destino. El destino es el control de resultados. Hay que destinar siempre presupuesto a controlar cómo va generándose la campaña, qué impacto está teniendo, porque generalmente en marketing siempre hay que andar realizando pequeñas variaciones porque muchas veces, trabajando en un mundo social, sabemos que podemos explicar qué va a ocurrir, pero sabemos que hay variables que a veces se nos escapan o no controlamos. Si no dedicamos presupuesto a ir viendo cómo va, digamos, creciendo la campaña, la implementación de la campaña y qué hay que hacer para solucionar las pequeñas errores que haya, entonces al final la campaña será un dinero perdido, ¿no? Em, y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente ya luego podemos hablar de los valores que podríamos nosotros trabajar, pero eso yo creo que vendría en la propia co-creación, ¿no? Podrían ser valores de control personal, autonomía, rendimiento físico y mental, autenticidad, o incluso, fíjate, un concepto tan importante para los adolescentes como es la libertad, ¿no? Que es lo que ellos buscan, ¿no? O sea, que yo creo que, no sé, presentar el no consumir como una elección activa y poderosa puede ser mucho más eficaz que hacerlo desde el miedo, la prohibición o la moral. No, no sé si te contesto con Qué eso. interesante, sin duda, sin duda. Poco para terminar, seguramente podríamos seguir hablando mucho más rato, pero ¿qué consejo darías a las instituciones de salud pública eh, para que su comunicación sobre el tema de tabaco, sobre nicotina, sobre vapeo, pueda llegar mejor a la población a la que tenemos que llegar? Yo
Yo creo que un poco es lo que hemos ido, no sé, Joan Carlos, yo creo que es lo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla que hemos tenido, ¿no? Eh, y por tanto, sería una pregunta como para resumir, ¿no? Evidentemente, hombre, por supuesto, yo creo que hay que avanzar como sea en regular, en terminar de regular el tema de los productos como el vapeo u otras tecnologías que aquí no estamos comentando, como las bolsas de nicotina, que aunque parecen que tienen muy poca penetración en el mercado español, pero en cualquier momento es una cuestión de que metan, digamos, como los recursos que tienen a ese producto, ¿no? Pero yo creo que para empezar hay que regular el marketing de la industria. Eso no es tanto marketing social, sino hay que decir, oiga, tenemos que regular todo lo que es el marketing, porque al final sabemos que en estas pandemias industriales el marketing está funcionando increíblemente bien. Y estamos hablando de productos que, oye, deberíamos estar en igualdad de condiciones, ¿no? Al menos para pelearlo. Entonces, si podemos regularles el marketing, cuanto antes lo hagamos. Por ejemplo, el tema del propio producto, sabores, comunicación en redes sociales, etcétera, ¿no? Eso es lo primero que yo haría. Luego, con respecto a temas de marketing social, yo cambiaría yo cambiaría el foco del riesgo lejano, como puede ser el tema de la salud, a cuestiones como la pérdida de libertad, la manipulación comercial y pérdidas inmediatas, ¿vale? Y luego, evidentemente, como hemos dicho antes, yo haría campañas que al menos tuvieran una continuidad. No digo que sean constantes, porque eso sí es verdad que sería un coste muy elevado, pero sí campañas que cada cierto tiempo, como te hacen las marcas comerciales, te vayan haciendo, es decir, que haya una planificación a largo plazo, que sean continuas, no continuas, pero que permanezcan en el tiempo, que generen nombres de marca interesantes para los adolescentes y se mantengan para que las recuerden, que sean campañas respetuosas, porque a veces tú ves campañas dirigidas a adolescentes que dice no están siendo parece que están tratando a los adolescentes como si fueran tontos. Y si hay algo que no es un adolescente, vamos, ni un adolescente ni un adulto es tonto por defecto. Entonces, yo diría que también que sean respetuosos, que traten a los jóvenes, a los adolescentes como aliados críticos y no tanto como destinatarios pasivos de advertencias que se les dan, ¿no? Y, y yo creo que esto es lo que están haciendo las campañas, digamos, que están teniendo éxito. Y por supuesto, si estamos hablando de público adolescente, me iría olvidando de campañas tradicionales al uso. No pasa nada si metes algún efecto, alguna campaña, como algo que sea muy llamativo, como en el día, creo que fue el Día de la Mujer, cuando en Bilbao salió la imagen, o sea, salió como una especie de escultura gigante de una niña en mitad de la ría de Nervión, ¿no? Ese tipo de cuestiones pueden ser interesantes a nivel de campañas tradicionales, pero yo me iría directamente a redes sociales y me iría sobre todo, incluso más que influenciadores muy reconocidos, que sí escogería algunos, pero sobre todo lo centraría mucho más en microinfluenciadores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque están súper, vamos, cualquier padre que me esté o madre que me esté escuchando, está viendo a su hija o a su hijo con ese tipo de microinfluenciadores todos los días con el terminal, con el móvil, ¿no? Y yo haría así. Pues yo te agradezco mucho tus consejos, Juanmi. Un placer haberte tenido. Tu experiencia es muy importante y en un entorno tan complicado donde el vapeo cada día sube más y por tanto hay que intentar acotar, es muy necesario tener claro por dónde tenemos que ir. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Joan Carles. Un placer, de verdad. Cerramos nuestro programa, nuestro último programa del año 2025, que hemos abordado el tema del tabaquismo desde una visión diferente, muy interesante, sin duda alguna, de un problema que sigue siendo la principal causa evitable de enfermedad y muerte en España, que está directamente relacionado con diferentes enfermedades, que el consumo ha ido bajando en las últimas décadas, pero el descenso es lento y desigual, que es verdad que Andalucía se sitúa por encima de la media nacional en consumo de tabaco, que tenemos
colectivos de menor nivel socioeconómico y educativo que consumen más tabaco que otros y que la mayoría de los fumadores, de los nuevos fumadores, comienza antes de los 18 años. Sin duda alguna sabemos que hay una influencia de los adolescentes con el vapeo, por la influencia del grupo, por la normalización social del consumo, por la atracción que tienen los nuevos productos, y eso es algo que sabe hacer muy bien la industria y que ante eso tenemos que hacer un trabajo desde la salud pública, desde este medio de comunicación, desde Salud con Alma, para intentar minimizar esa percepción errónea de menor riesgo que tienen con los vapeos, que hay que intentar ayudar a conseguir un menor número de fumadores y trabajar globalmente en conjunto para que el tabaco sea cada vez un elemento menos nocivo para esos jóvenes, esos adolescentes y esa población que fuma en España. Felices fiestas para todos. Os agradezco estar aquí siempre con nosotros. Muchas gracias a todos los técnicos de Granada Digital, a Marcos Gómez especialmente, y gracias a todos y a todas por seguir adelante con nuestro programa Salud con Alma, nuestro anterior Salud a todo Twitch. Muchas gracias. Buenas noches.